Hola, buenas tardes. Te saluda Alfonso Ruelas, auditor forense y perito contable. Y el día de hoy vamos a analizar todo lo que debes saber y tu rol en el proceso judicial como perito o en la elaboración de los peritajes contables. Entre los puntos que veremos está el que es el peritaje contable forense, el marco legal en México, la metodología de investigación forense y las etapas del proceso pericial, el dictamen pericial, el interrogatorio y contrainterrogatorio y algunas claves y alguna sesión de estrategia de preguntas y respuestas, ¿no?, que vamos a tener. Pueden dejar sus comentarios o sus preguntas ahí por el canal, en el chat de la presentación, y aquí mismo se las contesto. Lo primero que debemos de entender o saber qué es el peritaje contable forense. Siempre que hablamos de peritajes, hablamos de una investigación, de un análisis o de una testificación que tenemos que hacer ante una de las instancias judiciales donde tengamos que rendirlo, ¿no? Y tiene que ver con la aplicación de conocimientos contables, financieros y de auditoría para apoyar procesos judiciales o extrajudiciales, aportando pruebas técnicas ante un tribunal. ¿Cuál es la diferencia entre una auditoría tradicional y un peritaje contable o una auditoría forense, ¿no? La auditoría tradicional da una opinión sobre la razonabilidad que consignan los estados financieros. Te da una opinión, un dictamen financiero, un informe puede tener diferentes tipos de opiniones, una opinión con salvedades, una opinión sin salvedades, una opinión con abstención de opinión, una opinión positiva, anyway, ¿no?, como nos vienen dando las normas de información financiera o las normas de auditoría. Por el contrario, el peritaje contable, la auditoría forense, investiga hechos específicos. En una auditoría tradicional, el cliente es la empresa, la que ocupa una opinión de un contador experto, y en el peritaje contable el cliente es el tribunal, o sea, la parte judicial, o las partes, ¿no?, cualquiera de las partes, la parte que demanda o la que se defiende, ¿no? Cualquiera de ellos van a requerir un peritaje para acreditar sus hechos. En la auditoría tradicional el resultado es un dictamen de auditoría, y en el peritaje contable o la auditoría forense vas a tener un dictamen pericial. En la auditoría tradicional el dictamen no tiene valor probatorio legal. En el peritaje, el peritaje, el informe forense tienen un valor probatorio ante el juez, ¿no? Aquí es importante decir que el peritaje, cuando se desahoga en un juicio oral, aun cuando se presente en forma escrita, el peritaje tiene que desahogarse bajo el criterio de inmediación y contradicción de la prueba en el órgano jurisdiccional, es decir, se tiene que presentar y se tiene que defender y sujetarse a un contrainterrogatorio, ¿no? ¿En qué casos se aplica? El peritaje o la auditoría forense aplica en temas de fraudes corporativos, en divorcios, con bienes en disputa para acreditar el valor que tiene cada uno de los bienes, en temas de lavado de dinero, cualquiera de los delitos o las tipologías estificadas en la ley de lavado de dinero o procedencia de recursos con procedencia ilícita, las disputas entre socios, en empresas que tengan acciones, cualquier disputa que haya entre tales y se lleve a un juicio o a una situación extrajudicial, se requerirá un peritaje, una investigación. En los delitos fiscales, los temas de evasión, se ocupan los peritajes, y en el incumplimiento de contratos, entre muchos otros, ¿no?, entre muchas otras circunstancias. Hoy en día, con la incorporación de los juicios orales ya al sistema tanto para temas civiles, mercantiles, como de penales, el peritaje toma una relevancia muy importante y se utiliza en cualquiera de los ámbitos. El marco legal en México, tenemos el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 143 al 174, te marcan las pautas para la designación, la aceptación y las obligaciones que tiene el perito judicial y cómo rendir su informe. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 270 al 280, ya te viene
a lo que está sujeto como perito, como testigo experto en juicios orales acusatorios. Muy importante, en específico el 278 te da una pauta sobre lo que debe hacer el perito y cómo rendir su informe. En el Código de Comercio, las disputas mercantiles, fraudes entre empresas y liquidaciones societarias. Ahí viene la normatividad o las aplicaciones que tenemos, las normas de información financiera que nos da el marco técnico contable que el perito debe conocer y aplicar para desahogar y justificar sus informes, y el Código de Ética, pongo como referencia el del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pero hay más, ¿no?, que se deben de tomar, y te habla de la independencia, la objetividad, la confidencialidad y el sin conflicto de intereses, ¿no? En la metodología de investigación forense, vamos desde la planificación, que tiene que ver con el alcance, fuentes, periodos y riesgos, es decir, cuando tienes contacto con la carpeta de investigación o con el hecho que se va a investigar, tienes que definir qué puntos vas a abarcar, qué periodos vas a analizar, qué documentos vas a necesitar, cuáles son tus fuentes a las que vas a acceder para que todo tenga una planificación rigurosa, ¿no? La fase 2 es la recopilación, ahí se recopila la evidencia suficiente, la evidencia competente y relevante y oportuna para acreditar los hechos, ¿no?, en tu peritaje. El análisis técnico, aquí tenemos, en los análisis técnicos son las técnicas de análisis que vamos a utilizar. Pongo como ejemplo la ley de Benford, los cruces con servicios de administración tributaria, los flujos de efectivo, los análisis de cuentas, las declaraciones, toda la información que nos permite analizar técnicamente la información financiera que debemos de acreditar y detectar cuáles tienen fallas y cuáles no, ¿no? En la documentación tenemos una bitácora de referenciación, una cadena de custodia. Es muy importante la bitácora de seguimiento de la información que utilizamos, que tenga una adecuada referenciación para identificar claramente dónde se encuentran los anexos, y la cadena de custodia nos va a permitir dar una trazabilidad al origen de cada información que se nos proporcionó, perdón, cuál fue la fuente misma que se incorporó, y en el momento de la defensa de nuestro peritaje tendremos que acreditar y soportar técnicamente y de acuerdo a los procedimientos establecidos en las leyes este tipo de información. Y el punto 5, que es el dictamen, que tiene que ver con la redacción técnica y comprensible del informe, evitando jergas jurídicas, evitando tecnicismos, un informe claro, sencillo, fácil de entender, ¿no? Y el punto número 6 es su defensa, que es el interrogatorio y es el contrainterrogatorio del peritaje, ya que como conocemos el peritaje debe de someter, en los nuevos sistemas de justicia se deben de someter a este proceso para poder ser admitidos, ¿no? Entonces, entre las técnicas clave mencionadas tenemos la ley de Benford, las cruces con el SAT, EFOS, análisis de flujos de efectivo y la red de relaciones o la detección de duplicados. La ley de Benford es la probabilidad que debe de tener un número, una cifra o con la frecuencia que puede aparecer un número al inicio. Pongamos un ejemplo, el número 1 tiene arriba del 30% de aparecer en una base de datos que se construyó de manera natural, sin alteraciones o manipulaciones, contra un 4 o un 5% que tiene de probabilidad del 9. Entonces aquí se hace una parábola que nos va dando la probabilidad, y en los análisis de Benford nos permite detectar discrepancias, manipulaciones, alteraciones, que después las tendremos que someter y analizar contra los documentos. Es una de las tantas técnicas clave de análisis, pero también tenemos las técnicas de comparabilidad, las técnicas de métodos inductivos, ir de lo particular a lo general, el método deductivo de lo general a lo particular, todas técnicas conocidas de análisis que podamos integrar en nuestros procesos, ¿no? Entre los indicadores técnicos del fraude tenemos las señales de alerta que el perito debe detectar, es registros federal de causantes inválidos o cancelados en el SAT que hayan permanecido en la base de datos. Con esto detectar entidades que usan operaciones simuladas o inexistentes. Tenemos las facturas de las empresas que facturan operaciones simuladas, las factureras, compra de facturas, venta de facturas, empleados fantasmas en nómina,
pagos en efectivo superiores a 100,000 sin justificación o menores a 100,000 sin justificación, diferencias entre utilidad contable y flujo efectivo real para detectar discrepancias y gestión sin gastos sin soporte documental, ¿no? Es un ejemplo de diversos indicadores o tipologías que buscamos al momento de hacer nuestros análisis dependiendo de la naturaleza de cada caso. Entre las etapas del proceso pericial vamos desde la designación, que es la designación judicial de parte o tercero en discordia. En los temas mercantiles, en los temas penales no existe el tercero en discordia, sino prevalece el que mejor se defienda o el que acredite hechos más sólidos y contundentes. Es la aceptación y protesta de la responsabilidad legal. Cuando tomamos protesta, podemos dar alguna ampliación en nuestro peritaje o mantenernos en la misma. En el análisis de evidencias, que es la documentación, la cadena de custodia, el dictamen pericial, que tiene que ver con tus hallazgos y tus conclusiones, la rectificación ante el juez, que es la presentación en la audiencia, y la defensa del dictamen oral, ¿no? Cuando seas requerido, ¿no? Entonces, el dictamen pericial debe tener una estructura obligatoria, que son los datos del perito y su nombramiento, el objeto del peritaje, documentos y fuentes revisadas, metodologías aplicadas, análisis y hallazgos, conclusiones y firmas y fechas, ¿no? Las características deben de ser claro, objetivo y fundamentado, el lenguaje accesible para el juez y los terceros involucrados, basado en evidencias verificables. Le llamamos en auditoría forense, le llamamos la integración del elemento fáctico, que tiene que ver con basado en hechos y basado en la tipicidad. Es decir, todo lo que nosotros ponemos en nuestro peritaje debe de estar soportado en datos de prueba o en evidencias. La metodología explícita y reproducible, qué métodos utilizaste, y sin opiniones personales, sino conclusiones basadas en tu trabajo, ¿no? Los errores que invalidan el dictamen, la falta de la cadena de custodia, no tener una trazabilidad de toda la información que tuviste o que fuiste incluyendo a tu dictamen, en caso que la contraparte o el juez te cuestione. Tendrás que acreditar esa parte, las conclusiones sin respaldo documental y el conflicto de interés no declarado, ¿no? Son errores que te lo van a invalidar, los más comunes. Tenemos el interrogatorio directo, que es conducido por por quien ofreció el perito, y su objetivo es validar el dictamen. Es decir, en esta parte, si a mí me contrata como perito una empresa, un abogado, él validará el dictamen con unas preguntas como las que aquí te pongo. Me va a preguntar mis credenciales, cuál es mi formación académica y profesional, cuántos años tienes ejerciendo la profesión como perito, cuentas con certificación especializada, qué certificaciones tienes o qué características tienes, qué metodología utilizaste, qué documentos tuvo a su disposición, qué metodología aplicó. Aquí es importante mencionar que la metodología no se utilizan las normas de auditoría, ninguna norma de auditoría, ya que la norma de auditoría en su contexto pues te va a pedir un cierto grado de materialidad y te va a pedir ciertos principios que no contemplamos en la elaboración de un dictamen, ya que debe estar basado en métodos científicos y reproducibles, métodos rigurosos de investigación. Entonces, la metodología utilizada, partimos del método científico y sus submétodos, como son el método inductivo, el método deductivo y las técnicas de análisis de variabilidad, de comparabilidad, de todo lo que vas a ver ahí, vas a hacer, ¿no? También es reconocida en su campo profesional, ¿no? ¿Qué tipo de reconocimiento tiene usted? El encargo, fue designado perito en esta causa por quién, aceptó y protestó el cargo ante el juez y cuál fue el objetivo de su peritaje o el objeto, ¿no? ¿Cómo lo acreditó? Entre las conclusiones que encontró al analizar los registros, sus conclusiones están respaldadas y si tiene algún interés personal en el caso. Este interrogatorio directo te lo hace la contraparte para validar tu dictamen. En el contrainterrogatorio es donde tenemos el ataque, ya sea de la contraparte, y la parte contraria buscará debilitar tus credenciales, tu metodología y tus conclusiones. ¿Cuál será su estrategia para debilitar tus credenciales? Pues va
mencionar certificaciones y experiencia acreditada en casos previos, el código en casos previos, o sea, qué certificaciones, si tienes, qué has hecho, cuántos casos has hecho, a dónde te ha llevado tus conclusiones, toda tu experiencia te la va a cuestionar. Sin embargo, no debes de olvidar que el Código Federal de Procedimientos no exige certificación específica, sino conocimiento especializado o experto y experiencia probada en la materia, ¿no? En la metodología, la metodología va a tratar de llevarte a que se basa en las NIAs, en la NIA 240 o estándares del ACFE. Sin embargo, no olvidemos y siempre recuerda que la metodología a utilizar siempre será el método científico y métodos rigurosos de investigación, ¿no? Al cuestionar la evidencia, se trabajó con documentos recibidos mediante cadena de custodia. La ausencia de documentos adicionales en sí mismo es relevante, entonces te pedirá que acredites cómo aseguraste la cadena de custodia, cuál fue la trazabilidad de todos los documentos, el origen de los mismos, ¿no? Entonces aquí va a ser muy importante que tengas clara tu ordenamiento de toda tu evidencia y siempre va a buscar una hipótesis alternativa. Este va a decir que si cualquier hallazgo tuyo puede obedecer a un simple error, en este caso tú vas a siempre decir que se aplicó la ley de Benford, los dígitos de los montos no siguen no la distribución estadística neutral, además los proveedores no localizados en el SAT y los pagos sin contrato ni integrables son indicadores objetivos que descartan el error administrativo, o mediante el análisis sistémico ordenado y la validación y confrontación de los datos se arribaron a tales hipótesis o a tales conclusiones basados en datos de prueba anexos en la carpeta y verificables, ¿no? Se va a cuestionar tu imparcialidad. Si el perito de parte es un mecanismo legal, el dictamen se basa exclusivamente en evidencias independientes de quien lo designó. Es con independencia de quien me hubiera contratado, siempre voy a arribar a las mismas condiciones, ¿no? Y a las mismas conclusiones que tienen. Entonces siempre tenemos que tener el entendimiento y la claridad de qué es lo que va a suceder y qué es lo que vamos a justificar. Y no nos olvidemos que las NIAs y estándares del ACFE no son métodos rigurosos de investigación funcionales en un peritaje, en una auditoría forense. Entonces, la estrategia del perito en la audiencia: antes de la audiencia debe releer el dictamen completo. Durante la audiencia, bueno, los vamos a ver, antes de la audiencia debe releer el dictamen completo, tener claridad total sobre lo que tienes, preparar explicaciones simples de conceptos técnicos, anticipar preguntas del contrainterrogatorio, hacer ejercicios con los abogados, la parte con la que estés trabajando, y llevar material de apoyo visual. Durante el interrogatorio, ¿qué debes de hacer? Hablar despacio, con claridad, nunca usar jerga sin explicar, responder solo lo que se te pregunta, y si no sabes algo, decirlo con seguridad y profesionalismo. ¿Qué se dice cuando vamos a usar una jerga sin explicarla? Es decir, si vamos a hablar de un periodo contable, decir que nos estamos refiriendo a los 12 meses de operación a los que estamos haciendo referencia, o a los 30 o al mes específico que hacemos, ¿no? En la jerga o el tecnicismo tenemos que explicarlo para que la gente que no son contadores o no son peritos puedan entender lo que estás diciendo, ¿no? Muy importante responder solo lo que te pregunta, no tratar de expandirte más en tus respuestas o en tus aclaraciones, porque le darías más elementos a la contraparte para que el contrainterrogatorio se vaya volviendo más robusto y más agresivo, ¿no? Y cuando no se sabe algo, pues decirlo con claridad y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, durante el contrainterrogatorio debes mantener la calma en todo momento, manejar la estrategia de resistencia, relax y estar siempre, ahora sí que asequible, de estar resiliente para entender con claridad las preguntas y entender que no es un tema personal, sino que tanto el abogado como la contraparte pues están haciendo su trabajo y estamos dentro de un proceso. Nunca confrontar al abogado contrario, eso te debilita tu postura ante la autoridad jurisdiccional. Responder con base en evidencias, en datos de prueba que hayas tenido, y nunca cambiar conclusiones por presión que te van a hacer la contraparte. Simplemente mantenerte en tus conclusiones y no tratarlas de cambiar ahí mismo ni de tractarte, solo mantienes en tu evidencia y en tus datos de prueba. Errores fatales son exagerar conclusiones, parecer parcial,
perder la calma, contradecirse en el dictamen escrito. No, son errores que van a restar credibilidad y en la valoración de tu documento ante la autoridad jurisdiccional, pues va a tener menos peso o puede desacreditar tu dicho. En mis conclusiones te digo que el perito contable forense es un puente entre la contabilidad y la justicia. Su trabajo exige rigor técnico, ética profesional y claridad comunicativa. Con el sistema acusatorio oral, la demanda de peritos en México está creciendo. Prepárate. Un buen dictamen le da al juez las herramientas para impartir justicia y no olvides que el perito que llega bien preparado al contrainterrogatorio no teme a las preguntas difíciles, sino las convierte en oportunidades para reforzar sus conclusiones.